¿Qué tal, alumnos? Reciban mis cordiales saludos. Vamos a continuar con la clase. Esta vez ya estamos con el curso de geometría, el tema de triángulos. Para poder desarrollar estos ejercicios es necesario tener el libro a la mano con la parte teórica del tema. Así que por favor, para que haya un mejor entendimiento, tenemos que ver el video, cada uno con su libro, en la parte teórica, para ver las diferentes fórmulas o teorías o propiedades, como quieran llamarlo, para poder así desarrollar estos ejercicios. Ejercicios bastante simples, solamente, como vuelvo a decir, solamente es aplicar las propiedades en los ejercicios dependiendo del caso en el cual se desarrolla, para así poder hallar la incógnita que nos pide en el trabajo que tenemos que desarrollar. Vamos a comenzar, como bien saben, esta parte de acá, lado izquierdo, primer año, lado derecho, segundo año. La página 28 en ambos grados es de la página 28, ejercicio número 5, ejercicio número 3, como vuelvo a decir, primer año, segundo año. Ahora, para poder comenzar a desarrollar, tenemos en el primer ejercicio, dice haya X, y lo primero que tenemos que hacer es, ¿dónde está la incógnita que vendría a ser X? Lo tenemos por este lado, aquí está X, nos pide hallar 2X, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer acá? Si nosotros comenzamos a ver las propiedades que tenemos, nos vamos a dar con la sorpresa de que esta propiedad vendría a ser lo que es suma de ángulos internos, va a ser igual al ángulo externo. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos ángulos internos en este triángulo. Este es un ángulo interno, ¿por qué? Porque está dentro del triángulo, y este es otro ángulo interno, ¿por qué? Porque también está dentro del triángulo. ¿Qué dice la propiedad? Que si es que yo sumo este ángulo con este segundo ángulo, va a ser igual a ¿qué? A este ángulo externo. La suma de estos dos ángulos internos va a ser igual a la suma de este ángulo externo. Necesariamente el ángulo externo tiene que estar al frente de estos dos ángulos. Supongamos, profesor, ¿qué pasa si es que el ángulo hubiese estado aquí en esta parte de acá? También es externo. Vemos un ángulo acá, podemos trazar una línea y hacemos otro ángulo acá. Entonces, profesor, ¿quiere decir que estos dos ángulos yo los sumo y va a ser igual a este ángulo? No. La propiedad simplemente va a cumplirse cuando el ángulo esté al frente. Vemos el ángulo, ¿dónde está? Está en la parte del frente. ¿Dónde está este ángulo? En la parte del frente. ¿Se dan cuenta? No está apuntando hacia la derecha, está apuntando todo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es el ángulo que está al frente. Recuerden que esa propiedad solamente se va a cumplir siempre y cuando sea este caso. Una vez que hemos explicado la propiedad que vamos a utilizar, a continuación vamos a desarrollarlo. Entonces, si la suma de estos dos ángulos va a ser igual a este ángulo externo, como vuelvo a decir, la suma de estos dos ángulos internos es igual a este ángulo externo, comenzamos a igualar. ¿Qué quiere decir? Que 2x va a ser igual a ¿quién? A la suma de estos dos ángulos internos. Tengo 80 grados menos alfa más 40 grados más alfa. Para poder diferenciar lo que hemos sumado, voy a poner este signo más de otro color para que vean que estamos sumando tanto el ángulo interno número 1 en este caso con el ángulo interno número 2. Va a ser igual a ¿quién? A este ángulo externo. Una vez explicado todo esto, comenzamos a desarrollar. Si ustedes se dan cuenta, tenemos menos alfa más alfa. Al final se terminan eliminando y nos vamos a encontrar con una suma común y corriente, que sería 80 grados más 40 grados. Pongo 2x, va a ser igual a 120, ¿verdad? 120 grados. X es igual a 120 sobre 2. Entonces X va a ser igual a 60
grados. Así encontramos el valor de x utilizando lo que es suma de ángulos internos, va a ser igual a el ángulo externo. Nos vamos con este segundo ejercicio de segundo año, en la cual también gracias a esta fórmula vamos a poder desarrollar este ejercicio que es un poco más complejo, complicado no, complejo, ya que estos ejercicios son sumamente fáciles, siempre y cuando tengamos el libro a la mano y veamos qué propiedad es conveniente utilizar para que así el ejercicio se desarrolle de manera fácil. Bueno, vamos a continuar con este ejercicio que dice calcula x más y si la medida del ángulo ABC es igual a 70 y AB es igual a BC. Bueno, recuerde de que ya habíamos desarrollado lo que es este ejercicio de acá, en la cual hemos visto la suma de ángulos internos que es igual al ángulo externo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque vamos a encontrar lo mismo en la parte de acá. ¿Cómo es eso, profesor? Veamos. Los datos que tenemos dice calcula x más y. Si la medida del ángulo ABC, ¿cuál es el ángulo ABC? ABC. Este es el ángulo ABC. Toda esta parte de acá es ABC, es este ángulo. Entonces, aquí dice que vamos a tener un ángulo. El ángulo ABC. ¿Cuánto vale? Va a valer 70. Estamos llenando los datos, 70 grados, que supuestamente tenemos en este triángulo. ¿Y qué dice? De que AB va a ser igual a BC. Entonces, hacemos lo que es el símbolo de lo que es la igualdad de ángulos. Puede ser dos rayitas, puede ser un círculo, lo que sea. Dice de que estos dos son iguales. ¿Qué quiere decir cuando estos dos son iguales? Necesariamente, vamos a ponerle una letra, ¿ya? Vamos a ponerle, a ver, la letra... ¿qué letra podemos ponerle? Para que no nos equivoquemos tanto. Acá va a haber otro ángulo y acá va a haber otro ángulo que van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales, profesor? Porque aquí nos dice de que AB, todo esto de acá, toda esta recta, va a ser igual a BC. Y por ende, los ángulos también tienen que ser iguales. Como van a ser iguales, como dije, vamos a ponerle una letra. Vamos a ponerle la letra K. La letra K y la letra K. Ponemos la letra K. ¿Por qué los dos tienen la misma letra? Porque estos dos ángulos son iguales. Bueno, entonces, como dije, van a tener la misma letra. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son iguales. Vamos a tener un ángulo 70 y dos ángulos K. Triángulo con dos ángulos iguales y uno diferente vendría a ser un triángulo isósceles. ¿Y qué hacemos con esto? Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ojo con esto, es una propiedad también en la cual deben de saber, la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Simple. Si yo tengo un triángulo, fíjense, tengo un pequeño triángulo, todos los ángulos vendrían a ser 3, ¿verdad? Estos tres ángulos tienen que ser igual a 180. Los ángulos internos va a ser igual a 180. A diferencia de los ángulos externos, que de pasada no está de más decirlo, que los ángulos externos del triángulo ya son diferentes, van a ser igual a 360 grados. ¿Cómo serían los ángulos externos? Lo hacemos de manera rápida. Más o menos sería así. Y estos serían los ángulos externos que están afuera. Todos estos ángulos va a ser igual a 360 grados. ¿Sí? Para que lo tengan en consideración. En este caso vamos a aplicar esta propiedad de que todos los ángulos internos es igual a 180. ¿Qué quiere decir? De que 70 más K y K van a ser igual a 180. Entonces, vamos a desarrollarlo por aquí. A ver, trazamos esto así.
Trazamos esto acá así. Y desarrollamos esta pequeña ecuación que vendría a ser 70 más K va a ser igual a 180. ¿Sí? Entonces, K va a ser igual a 55. ¿Sí? Para no ser tan largo el ejercicio, si quieren ustedes lo pueden desarrollar. Vamos a tener 2K va a ser igual a 70, pasa a restar. A 180 tendría 110. 2K es igual a 110. K es igual a 110. Entre 2 que va a ser igual a 55. Si K es 55, ya tenemos que el valor de K es 55. Acá sería 55. Y acá también sería 55, ¿verdad? ¿Qué nosotros podemos hacer ahora con esto? En el anterior ejercicio vimos de que la suma de estos ángulos internos es igual a este ángulo externo. Si nosotros nos fijamos en este caso de acá, fíjense, voy a encerrarlo para que se den cuenta. Vamos a encontrarnos con el mismo ejemplo que tenemos acá, pero del otro lado. Dos ángulos internos es igual a la suma de este ángulo que es externo. Es externo a este triángulo que tenemos acá. Este es el triángulo que tenemos, fíjense. Este es el triángulo que tenemos, a ver cómo lo podemos hacer, así. Este es el triángulo que tenemos. Y el ángulo externo vendría a ser el que está fuera, que vendría a ser la letra K. Entonces, la suma de estos dos ángulos internos va a ser igual a este ángulo externo, como lo vimos en el primer ejemplo que tenemos acá. Lo mismo pasa en esta parte de acá, en esta segunda parte. Dos ángulos internos. Tenemos acá el triángulo, si se fijan este sería el triángulo. Creo que sí lo pueden ver. Este es el triángulo. Este es el triángulo. Estos son los dos ángulos internos y este es el ángulo externo de este triángulo. ¿Qué quiere decir? De que la suma de estos dos va a ser igual a 55. Y por este lado también, como es el mismo ángulo que tenemos acá, la suma de estos dos ángulos es igual a 55. Como nos hemos dado cuenta de ese dato, al momento de llenar el primer triángulo grande que tenemos, podemos desarrollar y poder hallar el valor de x más y. ¿Cómo lo hacemos? Acá tenemos una ecuación, primera ecuación de este primer ángulo, bueno, de esta primera fórmula de estos ángulos internos es igual a este ángulo externo, y aquí vamos a tener otra segunda ecuación, número 2. Entonces ponemos acá, número 1 va a ser igual a ¿qué? A 30 grados más x es igual a ¿cuánto? Es igual a 55 grados. Número 2, 25 grados más y es igual a 55. ¿Verdad? Ecuación número 1, ecuación número 2. ¿Qué podemos hacer? Vamos a sumarlo esto de arriba hacia abajo. 55 más 55, lo sumamos. 55 más 55 va a ser igual a 110. 30 más 25 vamos a tener 55. Sí, 55. Y acá vamos a tener x más y. Listo. Tenemos x más y. Ahora, una vez que hemos tenido esto, vamos a despejar las x, las y y los números. ¿Cómo quedaría? X más y va a ser igual a 110 grados menos 55 grados. Porque recuerden que eso está con más, pasa con menos. Entonces tenemos x más y va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 55 grados. Y así hemos hallado lo que nos pide calcular en este caso, ¿no? X más y. Recuerden que lo hemos hecho
con lo que es la propiedad de ángulos internos, que es igual, que la suma de los dos ángulos internos, perdón, es igual al ángulo externo. Lo hicimos acá, lo vimos acá y también lo hemos aplicado en este segundo ejercicio para poder hallar la suma de x más y. Llenamos los datos, nos encontramos con un triángulo isósceles, ese triángulo grande, y luego nos dimos cuenta de que estos dos triángulos pequeños que están al costado van a cumplir con la propiedad que aplicamos en este primer ejercicio. Así que sería la clase de estos dos primeros ejercicios. Gracias.